noches, bienvenidos al programa número 70 de la tercera temporada de Economía al Cuadrado. Como pueden ver, hoy vine con remera del color de la moneda que todos nosotros queremos, elegimos y en la cual confiamos, verde. Verde Franklin, verde Washington, verde Lincoln, verde color prócer que cuida nuestros ahorros. Pero bueno, en realidad vine con esta remera porque hace calor acá, donde parece que la negociación de la deuda se empieza a derretir como helado debajo del sol, y el pobre gobernador de la provincia de Buenos Aires, al menos hasta ayer, había conseguido solamente el 26% de aceptación, cuando en realidad necesita un 75%. Más o menos debe estar tan cerca de conseguirlo como yo de hacer una volcada en los juegos de los All-Star de la NBA. Pero, volviendo a esto, hoy el punto que vamos a tratar es el tema justamente de la deuda, la reestructuración de deuda. Y dejando un poco los chistes al margen con los cuales empecemos, porque en realidad amerita un poco de chiste, porque la situación en realidad es muy complicada. Entonces, vale la pena ponerle un poco de humor y de color al principio, color verde. Bueno, vamos a empezar y vamos a diferenciar con la gobernación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires por un lado, y Nación por el otro. Aunque vale la pena decir, la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof, desde nuestro punto de vista, son el mascarón de proa de la reestructuración de deuda y en realidad forman parte de una estrategia global que en conjunto van a tomar nación y provincia. Señor director, por favor, si puede poner la primer placa. ¿Qué vemos? Axel Kicillof necesita que el 75% de los bonistas le acepten su propuesta de diferir el pago de capital al 1 de mayo. Según lo que anunció el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, hasta el día de ayer estaba casi a 50 puntos de distancia porque solamente el 26% de los acreedores le habían aceptado la propuesta. Acá hay que ser concretos. ¿Por qué Axel Kicillof tiene esta propuesta? Porque Axel Kicillof quiere diferir pagos a mayo porque espera para ese entonces que la situación de Nación esté resuelta. Entonces, si Nación logra reestructurar su deuda, y les adelanto, Nación lo más probable es que quiere un periodo de gracia de 4 años en el cual le permitan no pagar ni capital ni interés en 2020, 2021, 2022, 2023. Si Nación logra eso, Axel, ¿qué hace? Se sube a la propuesta de Nación y le dice, señores bonistas, Nación tiene un periodo de gracia de 4 años, yo me subo a lo mismo, arreglemos un periodo de gracia también de 4 años. Y logra salirse con la suya también y no pagar ni capital ni intereses por 4 años. Si Nación no logra reestructurar la deuda como quiere y termina dándose un escenario de default, Nación no va a pagar ni capital ni intereses. No va a pagar seguramente capital. Y Axel Kicillof en ese escenario también se sube al caballito de Nación y a los bonistas le dice, señores, Nación cayó en default, Nación no paga el capital, ergo, yo tampoco puedo pagar el capital. Es más, el Banco Central no me vende los dólares y yo no puedo pagar el vencimiento de deuda, la amortización de capital.
y la provincia de Buenos Aires también cae en default. O sea, como podemos ver, esta dilación del gobernador Kicillof lo que está haciendo es tratando de dilatar los tiempos para ver y lograr no pagar el vencimiento de capital, ya sea por las buenas, ya sea por las malas, porque en realidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como vemos en el siguiente chart, no tiene vocación de pago del vencimiento de capital. ¿Y qué podemos ver acá? A ver, los 250 millones, para que lo tengan bien en claro, equivalen al 0,5% de los ingresos totales de la provincia de Buenos Aires. Es como que a ustedes le digan, ustedes ganan 1.000 pesos por mes, tienen que pagar vencimiento de deuda por 5 pesos. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no quiere pagar 5 pesos de vencimiento de capital teniendo ingresos por 1.000. Y de hecho, tal es así que ha ofrecido ampliar el pago de intereses de los 25 millones que tiene que pagar 7 más si le aceptan la propuesta. La provincia de Buenos Aires no tiene voluntad de pago de afrontar, abonar los vencimientos de capital de estos 250 millones, que es mentira que no los tiene, sí los tiene. Y el ejemplo, la metáfora, es válida. ¿Usted cree que alguien que gana 1.000 pesos por mes no tiene para pagar 5 pesos? ¿Usted cree que alguien que gana 100.000 pesos por mes no tiene para pagar 5.000? Bueno, esto es lo que está planteando el gobernador Kicillof. Pero dejando de lado a Kicillof, que, repito, está asumiendo una estrategia que está conversada y planeada junto a Nación, vamos a pasar a Nación. Señor director, la próxima placa, por favor. A ver, el gobierno de Alberto Fernández, sumando intereses y capitales, tiene que pagar 52.613 millones más 136.274 millones en los 4 años que va del 2020 al 2003. Ahí en el chart, en concepto de capital, es lo celeste, que en redondeando son 140.000 millones de dólares, y en concepto de intereses, redondeando, son 45.000 millones de dólares. Está claro que esto no lo puede pagar Argentina y que Argentina tiene que reestructurar la deuda. Pero el problema de la reestructuración de deuda, que nadie pone en duda que lo tiene que hacer Argentina, es la ingeniería que hay detrás. Que la ingeniería y la estrategia en realidad hacen que desde nuestro punto de vista, y les voy a mostrar, es muy difícil que la estrategia y la ingeniería de deuda que se lleva como oferta para los bonistas termine siendo aceptada. Vayamos al próximo chart, por favor. Primer chart. Atemos cabos. El lunes pasado, hace una semana atrás, el 21 de enero, el gobierno canjeó las LECAP ya defolteadas por el gobierno de Macri con la CUNSA, que al default lo llamaba reperfilación, las cambió por LEVAD.
se llaman LEVAD porque pagan, la tasa de interés se basa en la tasa de interés de Baldad. Concretamente, el lunes pasado se incurrió en un nuevo default técnico. ¿Por qué? Porque cuando uno al deudor privado, siendo Estado, le reduce el valor presente del contrato, le destruye el valor económico, le está metiendo la mano en el bolsillo. Y eso es un default técnico. Y no importa si es voluntario, si el canje fue a valor de mercado. Lo que importa es que se le bajó el valor de lo que tenía, se le destruyó valor económico. Y se lo destruyó a través de las tres variables que entran en juego cuando hablamos de deuda. Se le bajó el monto de la deuda, como vemos, de 99.000 a 83.000. Se le bajó la tasa de 60 a 43 y a su vez se le extendió los plazos. Entonces, si le tocaste las tres variables claves en materia de deuda, las tres que hay, se las tocaste y las tres se movieron para destrozar el valor del contrato económico, destrozaste el valor presente de la deuda y eso es un valor, eso es una reducción en el valor presente del contrato. Le metiste la mano en el bolsillo. Es default técnico. Pasemos al siguiente chart. Acá, ¿qué podemos ver? Acá podemos ver como concepto fundamental que la renegociación de deuda de Alberto Fernández apunta a que haya un periodo de gracia en el cual no haya que pagar, y esto ha sido adelantado tanto por Guzmán como por Stiglitz, que ya avisaron que va a haber una quita muy importante en el valor presente de la deuda y que va a haber mucha destrucción en términos de valor presente. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno tiene que reestructurar la deuda y como ha mandado el proyecto de ley que está dentro de la ley de administración financiera, la ley de administración financiera obliga a que la reestructuración de deuda de las tres variables, plazo, tasa de interés y valor, monto de deuda, por lo menos dos sean reducidas. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos que apunta el gobierno? De hecho, ya han dicho que quieren periodo de gracia. No es un invento nuestro. Pensamos que la deuda, el monto total, no lo tocan, venden que no lo tocan, entonces van por las otras variables, que es baja de tasa de interés y extensión de plazos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, como no le tocamos el monto de la deuda, le tenemos que bajar la tasa de interés para que en el periodo de gracia que dura 4 años, que no le vamos a pagar interés y no le vamos a pagar capital, los intereses sean capitalizables. O sea, lo que le teníamos que pagar de interés y no se lo pagamos, se lo sumamos al monto de la deuda que Argentina le debe. Esto es muy importante entenderlo, porque acá se abren dos escenarios. Si los bonistas le llegan a aceptar la propuesta al gobierno de Alberto Fernández, en realidad lo que están haciendo es agrandando los problemas debajo de la alfombra. ¿Por qué los problemas se están agrandando debajo de la alfombra? Porque la deuda se paga con superávit primario y con crecimiento económico. Y Argentina no tiene superávit primario, no va a tener superávit primario y no va a tener crecimiento económico, porque Argentina no crece
porque el sector privado es togado, no puede generar riqueza, no puede hacer negocios, entonces no invierte, no acumula capital. Y al no acumular capital no puede producir más. Y al no producir más no genera empleo. Y como la población aumenta, el desempleo se incrementa y los salarios en consecuencia caen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se termine el periodo de gracia y llegue el 2024 y haya que pagar, asumiendo el escenario que nos hayan firmado y hayan aceptado esta propuesta, el problema va a ser más grande, porque vamos a seguir sin posibilidades de pagar, pero la deuda va a estar agrandada, porque capitalizamos intereses durante 4 años. Entonces, en realidad, si nos firman esta propuesta, lo que vamos a enfrentar es un problema de que en 2024 los problemas van a ser más grandes y la deuda va a ser en realidad más impagable que ahora. Ahora bien, nosotros creemos que es poco probable que le firmen la propuesta al gobierno, que en realidad es más probable que, como estén dadas las cosas hoy en día, no le firmen la reestructuración de deuda. ¿Por qué? Por favor, señor director, pongamos el siguiente chart. Pasemos al siguiente, por favor. Pensamos que muy difícilmente la deuda sea exitosa, la reestructuración termine siendo exitosa. ¿Por qué? Acá, en este chart y en el siguiente, yo voy a ir contando por qué veo que es muy poco. Primero, porque si el periodo de gracia es 4 años, los acreedores durante 4 años no van a cobrar un centavo, lo cual hacen muy poco atractiva que firmen, que entren a la propuesta de deuda, de reestructuración. Además, un periodo de gracia tan largo puede atentar contra el resultado positivo de la reestructuración, porque puede ser visualizado como que en realidad hay poco compromiso de pago de la deuda. En realidad se puede visualizar como que te estás queriendo sacar el problema de la deuda de encima. Además, si el periodo de gracia es de 4 años, los primeros 4 años de la deuda, que son los que están más cerca en relación al día de hoy, al presente, pesan más que el periodo de deuda que se va a pagar a partir de 2024, 2025, 2026. Entonces, ese periodo de gracia destruye el valor presente de la deuda, haciendo que para los bonistas sea más negocio no entrar tal vez al canje y permanecer afuera. Porque el valor de los bonos no va a rebotar de manera importante. Es más, tal vez es más negocio permanecer afuera y litigar contra el gobierno. O tal vez, como no va a rebotar, se lo sacan de encima, lo compran los fondos buitres y los fondos buitres son los que liquidan. Señor director, volvamos a este chart que estaba recién. Y acá es muy importante que además es poco creíble. Miren el quinto punto. Si yo quiero 4 años de gracia que destrozan el valor del contrato en términos de valor presente en forma muy importante, yo tengo que mostrar voluntad de pago a partir del 5.º año, a partir de 2024. Y yo tengo que mostrar con qué voy a pagar a partir del 2024. Entonces volvamos a la cámara, vuelva conmigo, señor director. En realidad, lo que debería estar haciendo
el señor Guzmán. Si quiere 4 años de gracia, tendría que ir a la negociación con un presupuesto plurianual de 4 años, en el cual mostrara los ingresos del Estado, los gastos del Estado y el superávit primario que se va acumulando y creciendo a medida que pasa 2020, 2021, 2022 y 2023. De manera que en el 2024, cuando la deuda comenzara a tener que ser pagada de vuelta post los 4 años de gracia, la economía argentina tuviera en realidad un superávit primario de como mínimo 3,5, 4, que es lo que necesita la deuda para ser sustentable en términos dinámicos. Pero no hay nada de eso. No es creíble. Y tampoco es creíble si el periodo de gracia es tan largo como 4 años, que encima cae para el próximo gobierno. Entonces, se podría dar la posibilidad que presionaran en la negociación los acreedores para que el periodo de gracia, si es que quiere Guzmán periodo de gracia, fuera más corto, fuera de 2 años. Y entonces Argentina no pagara deuda 2020, 2021 y tuviera que empezar a pagarla en la segunda mitad de Alberto Fernández, que es 2022, 2023. ¿Cuál es el problema? Que esto, por un lado, seguramente el gobierno no lo querrá, y por el otro, meten problemas a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque en este escenario de un periodo de gracia más corto, debería mostrar capacidad de pago, con qué pagar a partir del año 2022. O sea, ese superávit primario de 3,5 debería estar ya binding, constante y sonante a partir del 2022. ¿Qué quiero decir? Que Guzmán debería ir con un presupuesto plurianual de gastos, recursos y superávit primario que mostrara que logra ese superávit primario en 2 años. Claramente esto es Alicia en el País de las Maravillas y no hay nada, absolutamente nada de esto aún. Vayamos al próximo chart, por favor. En el próximo chart, ¿qué se ve? Que en realidad lo que vemos es que nosotros pensamos que acá está habiendo una negociación en la cual no hay números puestos arriba de la mesa, no hay ingeniería puesta arriba de la mesa. Se pretende un periodo de gracia que lo adelantó Alberto Fernández, lo adelantó Guzmán, pero sin mostrar con qué se va a pagar luego de ese periodo de gracia. Entonces, en realidad, lo que hay es una ganas o intención de sacarse el problema de encima, patearlo para adelante, y en realidad no hay voluntad de pago, no hay señales de con qué se va a terminar pagando la deuda en esta reestructuración que se quieren afrontar. Además, los bonistas, que son el primer eslabón, tienen la incertidumbre que tampoco saben qué va a pasar con el FMI. ¿Y por qué digo esto? Y no es menor. Porque el FMI, tal vez como primera vez en la historia, ustedes tienen que pensar que el FMI es prestamista privilegiado. Nunca en la vida ha aceptado pérdidas en términos de valor presente. Entonces, tal vez
por primera vez en la historia, va a tener que aceptar un estiramiento de plazos. Que si es un estiramiento de plazos sin aumento de tasas y o incremento del monto adeudado, es destrucción del valor del contrato en términos de valor presente. ¿Y cuál es el problema? Que el FMI nunca aceptó esto y nunca, o mejor dicho, no tiene ninguna estructura normativa, legal, formal para poder dar lugar a esta aceptación. Y si Argentina tenía que devolver todo el préstamo del FMI de acá al 2024, comienzo del 2025, ¿cuánto se puede patear esto? Creemos que por primera vez en la historia va a haber una quita en términos de valor presente para el FMI, pero no pensemos, no vayamos a creer que esta quita en términos de valor presente va a ser muy significativa. No pensemos que el FMI va a patear mucho los pagos. Entonces, si el FMI no patea mucho los pagos, claramente el pato de la boda, los que van a tener que afrontar mayor estiramiento de plazo, van a ser los bonistas. Y si van a ser los bonistas, las probabilidades de que los bonistas en este marco acepten la propuesta del gobierno nacional de mucho estiramiento y periodo de gracia es menor, se reduce. Y si la probabilidad que acepten la propuesta del otro lado es más probabilidad de default, creemos que el gobierno va a terminar muy probablemente en un callejón sin salida donde, por un lado, los bonistas con baja probabilidad de ocurrencia le van a firmar lo que el gobierno quiere y en realidad si terminan firmando eso, esa firma, ese acuerdo, en realidad va a terminar siendo agrandar los problemas a futuro y cuando se termine el periodo de gracia, los problemas de deuda van a ser más grandes que el de hoy en día, porque eso ¿cuándo va a ser? 2022, 2024, no se puede estirar más el periodo de gracia. Del otro lado, si los bonistas se ponen duros y no le quieren firmar eso y no quieren tanto periodo de gracia, no quieren tanto estiramiento de plazo, no quieren tanta quita de valor presente, el gobierno nacional, sabiendo que no puede patear indefinidamente al FMI, no puede hacerle afrontar al FMI tanta quita de deuda, queda encerrado en el callejón del trade-off entre FMI y bonistas. Y en este trade-off seguramente va a optar por el FMI y va a hacer perder a los bonistas. En consecuencia, creemos que hay alta probabilidad que cuando no le quieran firmar lo que el gobierno quiere que le firmen, la deuda con el FMI, la deuda con los bonistas, quise decir, repito, la deuda con los bonistas no va a terminar resolviéndose de la mejor forma y la renegociación muy probablemente termine yendo a un default. Ahora bien, si la deuda con bonistas privados termina en default, esto va a impactar en la economía nuestra de todos los días. Esto va a ser caída de demanda de dinero. Si es caída de demanda de dinero, va a ser exceso de demanda en el mercado cambiario. Y eso va a ser aumento del dólar paralelo, aumento de la brecha. Y en ese escenario, cuando suba el dólar paralelo,
suba la brecha, en primera instancia el gobierno va a ir por más controles, con lo cual eso no va a ser exitoso y va a terminar deslizando más el tipo de cambio oficial. La inflación se va a volver a acelerar más, como pasaba con el Sandleris 3, el Sandleris 2, el Sandleris 1, que siempre terminaba siendo más dólar y más inflación. Pero esa coyuntura del mercado cambiario se va a trasladar en el exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios, exceso de oferta en el mercado de trabajo, ese exceso de oferta en el mercado de capital, exceso de oferta en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir este exceso de oferta en cada uno de los mercados? Vayamos al grano. Mayor costo de capital, más inversión, perdón, mayor costo de capital, menos inversión, va a significar en el mercado de bienes y servicios menos producción, peor nivel de actividad. En el mercado laboral, después de más recesión y menos producción, va a ser aumento del desempleo. Aumento del desempleo que va a implicar más caída de los salarios reales. Y si intentan mitigar esta dinámica negativa con más intervención, va a ser peor aún. O peor desempleo o peores salarios reales. Y esto va a terminar en un contexto socioeconómico que va a tener más pobreza y más indigencia. Y nosotros, la gente de a pie, vamos a terminar con más de lo mismo, con más de lo que venimos viviendo hace muchos años ya. Peor nivel de actividad, más inflación, más desempleo y menos prosperidad. Más de lo mismo. Y Alberto Fernández será un eslabón más de lo que fue Macri y de lo que fue Cristina Fernández de Kirchner. Simplemente que cada vez nos va a doler más porque cada vez hacen más de lo mismo, pero cada vez peor, arrancando desde eslabones más abajo. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo programa número 71 de Economía al Cuadrado, la próxima semana. I'm dynamite, and I will